Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos al Narcomentario. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo un pequeño análisis de la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y en los videos anteriores hemos venido haciendo ciertas críticas de por qué a veces la idea de introducir las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico puede ser más problemática que una ayuda. Y le digo, a veces no hay opciones porque sí entiendo que en algunos países los narcotraficantes se han convertido en un problema mucho más serio de seguridad nacional por el armamento que han comprado, por el equipo que han llevado, por lo que yo les he venido comentando de que ellos se han ido especializando, y una de las cosas que voy a hablar en este video, han ido reclutando gente de los servicios policiales, pero particularmente de las Fuerzas Armadas, con experiencia militar, para utilizarlos como fuerza de choque cuando hay un enfrentamiento en el que ya sea están transportando droga o algún líder, algún narco famoso se está moviendo y tienen a esta fuerza de choque que son narcos, obviamente sicarios, pero que fueron ex soldados y que recibieron muy buen entrenamiento. O sea, les voy a dar un pequeño recuento. En el video anterior hablé de que en nuestros países casi todas las fuerzas armadas tienen equipos especiales que trabajan o que estuvieron entrenados ya sea por Estados Unidos, por Israel, por fuerzas europeas y demás, o incluso en mismo Latinoamérica, en escuelas de alta capacidad táctica y operativa. Están muy bien equipados, conocen muy bien de armas, están muy bien entrenados en el ámbito del encuentro, de hacer movimiento, de flanquear equipo, de moverse, e incluso en algunos casos tienen muy buen sistema de inteligencia militar, incluso tienen conocimiento de equipos, de drones, de vehículos. O sea, el militar entrenado, el militar de fuerzas especiales, y le digo, yo hablo de Estados Unidos porque es el punto de referencia que tiene no es la única en el mundo, porque los chinos, los coreanos, los rusos, los alemanes, los ingleses, los franceses tienen equipos tácticos de fuerzas especiales, equipos muy específicos, pero Estados Unidos es muchas formas, tiene mucha inversión. Siempre les he dicho que nadie se puede comparar en la cantidad enorme de dinero que Estados Unidos le pone a las Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente para defender sus intereses y su medio alrededor del mundo. Bueno, mucho de esto también tiene que ver que Estados Unidos ha entrenado muchos de estos equipos. Le digo, pues yo he sido parte de entrenar a mucha gente en la parte policial, pero las Fuerzas Armadas son entrenadas por ciertos comandos de Estados Unidos que ya sea traen a los soldados a Estados Unidos a entrenar en bases militares estadounidenses, o hay bases militares en Latinoamérica en las que ellos constantemente están entrenando. Bueno, pero el problema aquí, a diferencia de los Estados Unidos, es que esta gente, una vez que es entrenada, no tiene, digamos, el territorio, o no tiene el escenario, la plataforma militar que tiene Estados Unidos, que constantemente está usando estas fuerzas especiales. O sea, una de las cosas que diferencian la Fuerza Especial de Estados Unidos con la Fuerza Especial de muchos otros lugares en el mundo es que Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, pero está metido en muchos países. Si usted empieza a buscar y averiguar y lee lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, usted las va a encontrar casi en cualquier continente operando. Y si usted, por ejemplo, viaja mucho a Latinoamérica o está en Latinoamérica, siempre se va a encontrar con que hay grupos de soldados de la Infantería de Marina, de la Marina, de las Fuerzas Especiales, los equipos especiales. La Marina tiene hombres buzos, todo un equipo táctico muy importante. También lo tiene el Ejército con el equipo de Delta. En el caso de la Marina son los Navy SEALs, en las Fuerzas Armadas de los Rangers. O sea, hay un montón de equipos especiales que trabajan aquí, pero ellos están constantemente siendo utilizados. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos ese mismo sistema, pero es limitado. O sea, lo pueden tener a usted armado ahí y de vez en cuando, si hay algún movimiento en algún lugar, puede ser que lo usen, pero generalmente esta gente no tiene esa misma actividad militar que lo tienen estas fuerzas de Estados Unidos. Lo mismo con los chinos, lo mismo con los rusos. Eso no ocurre en nuestros países. Entonces,
esta gente se cansa y busca oportunidades. Y muchos soldados que son honestos, que son buenos, van a trabajar para compañías de seguridad, compañías que hacen protocolos de guardaespaldas para cuidar a gente de mucho dinero. O sea, tienen toda una estructura a eso. Pero no todo el mundo termina ahí, y hay una cosa muy interesante: nadie le va a pagar, incluso en el sector privado. Pues estas compañías que yo les estoy diciendo, o estos millonarios, le van a pagar el dinero que los narcos le van a pagar a ellos. Entonces, lo que ha ocurrido en algunos países es una parte muy importante de estos grupos especiales han migrado a trabajar con el narcotráfico. Y yo les comentaba que anteriormente que el narcotráfico siempre está buscando este tipo de gente porque obviamente les conviene. En caso de que haya un enfrentamiento de tiroteo, ellos quieren buenos tiradores, o quieren gente que conozcan armas, conozcan tácticas, que sea movimiento, y esta gente es ideal. Les cuento un pequeño episodio que ocurrió hace unos cuantos años atrás en uno de nuestros países. Había un grupo de soldados que fueron reclutados por un narco muy famoso, y esta gente que tenía calidad de liderazgo, porque liderazgo, usted aunque sea un delincuente puede tener calidad, reclutó a muchos de estos soldados, muchos de estos equipos especiales, y creó estos hombres con otros de sus amigos, creó todo un grupo táctico que casi era un semi-ejército, muy bien preparado, muy bien entrenado, y continuó con toda esta tecnología, con esta tecnología de alto armamento, de altas tácticas. O sea, fue muy efectivo en crear esto, y estuvo al servicio de este narco, y lo utilizaba, el narco lo utilizaba, para protección personal, para cuidar sus propiedades, para cuidar cargamento, porque estamos hablando de mucho dinero. Y fue muy efectivo. ¿Qué ocurre eventualmente? Y fíjense qué sofisticado se había hecho este equipo. Y le digo, hay muchos libros sobre el tema. Este equipo, de hecho, que incluso dentro del equipo ellos reclutaron oficiales de inteligencia. Y se habla, las malas lenguas, o sea, yo he hablado con algunos que pertenecieron a estos grupos, que tenían incluso oficiales de alto mando que emigraron a trabajar con ellos porque les pagaban muy bien, y tenían información, movían cosas y recibían, como habían estado en las fuerzas especiales y habían tenido muy buenas conexiones, recibían información en tiempo real de operativos que el gobierno podía hacer en contra de los narcos. Tal es así que fue una cosa muy interesante. Eventualmente, como ocurre en el tema del narcotráfico, este narco cae, esta división, este cartel, digamos, se empieza medio a destruir, a distribuir, porque los familiares con los que heredan el cartel no saben cómo operar, y este grupo, que ya era bastante extenso y que ya tenía su propia gente, o sea, estaban muy bien equipados, armamento, equipo, uniformes. O sea, si yo lo pongo a usted y lo ponía, y lo comparaba, lo ponía en una carretera, y usted iba viajando solo y se paraba, usted no sabía, eran tan así que no sabía si estaba usted siendo detenido por el ejército regular o por un grupo de narcos, porque muy similar. Ahora ya se distingue porque los narcos en algunos países ya incluso se identifican ellos como parte de un cartel, pero en esa época todavía no. Entonces tenían el mismo equipo, tenían cascos, tenían camionetas, tenían armamento, botas, equipo. O sea, si usted los ve, parecía que eran tropas que estaban en servicio. Obviamente no lo eran, se comportaban como tal, sabían como tal y actuaban como tal, pero eran del lado narco. Y hoy en día ocurre en muchos países esto. Bueno, volviendo a la historia, este grupo finalmente se convirtió en un grupo narco. O sea, con tanto equipo, con tanta información, con tanta ideología, dijo, no, si no podemos ya trabajar para que este tipo que ya no está, vamos a crear nuestro propio cartel. Y ellos empezaron, en cierto modo, a meterse en el tema del narcotráfico, en el tema de transportar droga y demás. Pero siempre estuvieron de la parte táctica, porque eso era lo que ellos sabían. Pero así ocurre. O sea, le estoy diciendo de un grupo. Y le digo, este grupo eventualmente a sus líderes fueron abatidos, algunos fueron detenidos, incluso se siguen investigando y no han desaparecido, todavía existen.
le puedo decir algo, en muchos países estos grupos siguen funcionando al servicio de los narcos. O sea, ellos se convirtieron en narcotraficantes, porque es lo común, ¿no? Es lo natural. Además, como manejaban información, como sabían de inteligencia, ellos también tenían sus agentes de información que ponen en distintos lugares. Y el problema fue que estos grupos empezaron a atacar otros carteles, otros grupos de delincuentes que también tenían su gente. Y es donde en muchos países hemos oído estos grandes tiroteos de este cartel. Porque, una vez más, vuelvo a lo mismo. En el narcotráfico se pelea cuando ya usted está estructurado a mover grandes cantidades, se pelean por los caminos, las vías de paso, los territorios que quieren ellos controlar para poder circular. Acuérdense que estos países, el destino final, la mayoría de estos países, el destino final es Estados Unidos, introducir la droga a Estados Unidos. Entonces, muchos de estos grupos se pelean entre ellos constantemente y hay unas enormes balaceras. Y de vez en cuando estos mismos grupos también enfrentan al ejército, obviamente, con el mismo tipo de armamento. Olvídese cuando estos grupos, y esto es otro tema que voy a hablar en el próximo video, estos grupos se enfrentan a la policía. La policía no tiene absolutamente ninguna oportunidad, la más mínima oportunidad de poder enfrentar y poder salir con vida de esto, porque estamos hablando de soldados muy bien entrenados, muy bien equipados, con equipos tácticos, con todo, que comparado con el policía, que yo le comenté, el policía nuestro en Latinoamérica por lo general no gana bien, no tiene buen armamento, no tiene buen equipo, no tiene conocimiento, no están entrenados. Cuando se enfrentan con estos equipos tácticos, los equipos tácticos los hacen pedazos. Y en algunos países, desafortunadamente, las fuerzas policiales han sido abatidas una y otra vez en muchos de estos lugares por estos equipos tácticos que trabajan para el narcotráfico. Esto, amigos y amigas, es parte un poco de esta lucha contra el narcotráfico, que ha sido el resultado de meter las Fuerzas Armadas a luchar contra los narcos. Esto lo vamos a continuar en el próximo video de Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.